y nos sentamos. Muy bien. Mis hermanos, siempre que se abre un libro o cuando se termina un libro, en lo personal a mí me da mucha nostalgia porque dejamos atrás mucha luz, ¿sí? Dejamos atrás mucha sabiduría que nos ayuda a vivir. ¿Cómo se llama esta parasha? Y vivió. Vayehi, Vayehi. Quisiera preguntarles, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir? Es una pregunta interesante. Pero bueno, y si les pregunto, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? Sí, definitivo, un recurso. De hecho, es el recurso más valioso que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es entonces vivir? ¿Cómo usamos ese recurso? ¿Sí? ¿Cómo usamos ese recurso tan maravilloso que es la vida? El Sefer Bereshit lo cerramos en esta semana y en lo personal es mi libro favorito. Bereshit es mi libro favorito, es el más profundo, yo creo, de todos, pero a la vez el más extenso y de los más complejos, pues Levíticos, ¿sí? Levíticos está grueso y ahí hay que meterse, ¿sí? Y calmar la mente, porque ahí hay muchísima luz también. Cada libro tiene lo suyo, cada libro tiene lo propio, pero en el caso que nos ocupa en esta semana, estamos viendo cómo termina el periodo de los patriarcas, ¿sí? Con la partida de Jacob, ¿sí? Termina el periodo el cual el Eterno, ¿sí? Vamos a decir, es el primer bloque de tiempo con el cual el plan divino del Eterno para la salvación se establece y se empieza a dibujar con el paso del tiempo. Era necesario que los fundamentos de la salvación eterna se establecieran. Y todo empieza con un hombre llamado Abraham. El Eterno escogió a Abraham para establecer el fundamento de la salvación. ¿Sí? Que vendría Isaac, vendría Jacob, vendrían las 12 tribus, y de una de las tribus, ¿sí? De un linaje, que es el linaje de Jehudá, por ahí vendría la salvación. ¿Sí? Entonces, qué interesante. Y nos encontramos en un punto en el que Joseph, hijo de Jacob, el hijo más amado, pues también se va. Se va y deja un gran legado, ¿sí? En el que tenemos que poner nosotros la lupa. Porque hemos visto en las parashot anteriores, ¿se acuerdan cuando viene el encuentro entre los hermanos de Joseph por primera vez, cuando van a comprar alimentos, el Miquetz, ¿sí? Y se encuentran con su hermano y que su hermano los estaba chicoteando y dice, no, pobrecitos, mejor no. Hermano, soy yo. Entonces se abrazan, se besan, lloran. Eventualmente viene Vaishlag y ahí hay una frase, no sé si la captaron, pero dice, Joseph y sus hermanos platicaron, pero anteriormente tuvieron su reencuentro y no como el de los menudos, ¿sí? Y no el plato de comida, aclarando situaciones, ¿sí? Pero ante la catarsis, pues se pidieron perdón. Y resulta, déjalo, Marita, déjalo, yo lo leo. Gracias. Se pidieron perdón, pero resulta que, gracias, mi hermano, en esta última sección, gracias, tenemos que se vuelven a encontrar y se vuelven a pedir perdón. Entonces tenemos que poner la lupa ahí.
porque fue hasta en este momento en el que verdaderamente vino la sanidad. ¿Y lo otro qué fue? Entonces, lo anterior qué fue? Hubo armonía, hubo paz, pero ojo, no hubo perdón. A pesar de que, hermano, perdóname, no, no se preocupen, no hay lío, esto fue para bien, ¿sí? Él les explicó, fue para bien, esto fue para sustento de vida, no se preocupen, yo lo comprendo. Pues palabras muy sabias, porque pudo discernir Joseph el plan del Eterno para su familia. Sin embargo, realmente no hubo perdón. Quiero leerles esta sección empieza con la última bendición, con la última tribu de parte de Jacob a Benjamín. Benjamín es lobo que arrebatará, en la mañana devorará su presa y al anochecer repartirá el despojo. Todas estas son las 12 tribus de Efraín, hijos de la tercera generación. También los hijos de Magir, hijo de Menashe, fueron criados sobre las rodillas de Joseph. Y Joseph dijo a sus hermanos, yo estoy por morir, pero Dios ciertamente recordará a ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Joseph hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los recordará. Entonces harán subir mis huesos de aquí. Y Joseph murió a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Mitzray. Muy bien. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tanta paseadera de ataúdes? Sí, ¿qué tanta paseadera de que se mueren aquí y los llevan allá? Si me muero, que me lleven, que me entierren, ¿cómo va la canción aquella? México lindo y querido, ¿no? Si me muero, que me entierren en mi mes, que me lleven, ¿sí? Algo así. Bueno, pues pareciera un caprichito todo esto, pero realmente es algo muy interesante. Abraham compró la cueva de Macpela para enterrar a su esposa, Sara, y eventualmente lo enterraron allí a él. Y después enterraron allí a Isaac, ¿sí? Y a su esposa. Bueno, y ahí también enterraron a Lía. Entonces Jacob dijo, yo quiero que me lleven ahí. Suena a capricho, pero no. Antes de que Abraham fuera enterrado, ¿quién estaba enterrado ahí? Adán y Jabá. Y la cueva de Macpela, ¿qué es? ¿Qué hay allá adentro, aparte de cadáveres? Hay una dimensión ahí que es la entrada al Gan Eden, ¿sí? Esa cueva, ¿sí? Tiene adentro, está sellado, pero tiene ahí adentro la puerta de entrada al Gan Eden. ¿Qué significa entonces? ¿Qué dijo el Eterno al principio? Polvo eres y polvo volverás. Y del polvo que el Eterno hizo a Adán, no lo hizo de cualquier tierra. Seleccionó de los 4 puntos cardinales de la tierra y formó el cuerpo de Adán. ¿Sí? ¿Y dónde lo formó? En el Gan Eden. Ahí, y ahí lo metió. Ese es nuestro origen. Ese es nuestro origen. Ese lugar es nuestro origen. Entonces Abraham dijo, yo quiero la cueva de Macpela, nomás por capricho. No, señor, es que ahí está el origen. Y así se encargaron los demás de ir al origen, al origen. Entonces muere Jacob en Misraim y dice, por favor, llévenme allá, llévenme a donde somos. Acuérdense que no tenían patria, pero sí origen. No había patria, pero sí origen. Y esa cueva es muy importante y ha sido mucho, muy importante, porque al día de hoy representa el origen de todos nosotros. ¿Y qué nos dice eso entonces? Bueno, tenemos que regresar al origen de todas las cosas, porque cuando las cosas están mal, cuando las cosas están en tinieblas, es necesario volver al origen. En el origen que hay orden,
En el principio del crear de Elohim los cielos y la tierra, donde todo era confusión y vacío y oscuridad. Interesante. Y así es la vida de una persona que camina sin integridad, que camina apegada a los deseos del corazón, pero de un corazón desviado. Sus malas decisiones los llevan irremediablemente a enfrentar situaciones dolorosas. ¿Y todo por qué? Porque no están apegados a la voluntad del Eterno. Y es así como esas decisiones malas van llevando a otras peores. Siempre, siempre, siempre el mal en una persona crece, a diferencia de la bondad o de la luz que pueda tener una persona. Si no la alimentamos, se disminuye. Pero la maldad por sí misma tiene la capacidad de crecer solita sin que tú la empujes, sin que tú la hagas crecer. La maldad, cuando entra al corazón, siempre nos va a llevar de menos a más, todo el tiempo, solito. Alguna vez les dije, ¿qué necesitamos para ser pobres? No hagas nada. ¿Y qué necesitamos para ser prósperos? Sacar todo el ingenio, todo el don y el talento. Entonces, eso implica romper con fuerzas opositoras, ¿sí? Para crecer y desarrollarte en cualquier área, en cualquier área. Si quieres ser bueno, necesitas meterle tiempo, dedicación y esfuerzo. Pero si no quieres, no lo hagas. ¿Y qué va a pasar? Todo se va a menos, a menos, a menos, a menos, abajo, abajo, a vivir abajo. Y es así como la persona solita, solita, se cubre de tinieblas. Y así es la naturaleza de la maldad, así es la naturaleza del pecado. Y cuando encuentra el nido en el corazón y en la mente del hombre, la persona termina confundida, vacía y con tinieblas. Cuando una persona está así, es necesario regresar al inicio donde hay equilibrio. ¿Dónde está? ¿Cuál es el propósito de regresar al inicio? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién dijo hágase la luz? Y antes de que el Eterno hablara, ¿qué frase hay? En el principio. O sea que tenemos que ir al principio de todo, al principio de nuestra vida, para reencontrarnos con el Eterno. Eso es lo primero que nos enseña el inicio de esta porción, la última porción. Y por lo tanto, quiero que me escuches con mucho cuidado lo que te voy a decir, porque es la luz central de esta porción. Mira, todo, toda persona que haya pasado por tu vida, que te haya hecho mal, que te haya lastimado, que te haya herido, que te haya traicionado, cualquier clase de maldad que puedas traer tú hoy aún, que puedas traer secuelas, pérdidas, que hayas pasado por angustias y que obviamente no estuvo en tus manos evitarlo. Ojo con lo que sigue. No es responsabilidad tuya. No fue tu responsabilidad lo que te haya ocurrido, pero sí es tu responsabilidad qué es lo que vas a hacer con las consecuencias de esa persona que creó una situación en tu vida. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Necesitamos sabiduría divina. Necesitamos luz. Necesitamos instrucción. ¿Por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad ante una secuela, ante una consecuencia que tengo en mi vida porque a alguien se le ocurrió hacerme mal. ¿Sus razones tendría?
o yo propicié, no lo sé. Pero entonces estamos viendo que la palabra victimización no es una opción en nosotros. ¿Sí lo entendiste? Entonces, si tú tienes al día de hoy una situación que te duele en el corazón, algo que te angustia, sea reciente o allá atrás, como con los hermanos de Joseph y Joseph, y que traes la astilla y hoy, hoy debes de aprender que si continúas con eso ahí en el corazón, tú eres un irresponsable contigo mismo. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque andas cargando con un dolor, con un enojo, con una frustración, con una angustia ministrada, ¿sí? Y que tienes que aprender a manejar, tienes que aprender a gestionar para poder salir adelante. Ojo, no fue tu responsabilidad lo que te ocurrió, pero sí es tu responsabilidad lo que vas a hacer con lo que te ocurrió o con lo que te está ocurriendo al día de hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver el daño en el corazón, el daño en alguna situación, en algún aspecto de tu vida, pues ya no soy, es que aquel tiene la culpa, es que aquel, es que aquellos, ya no empezamos a buscar culpables, ni tampoco vamos a victimizarnos, sino que es necesario ver esto con sabiduría absoluta del cielo y decir, fue para bien, fue para bien, como dijo Joseph, para este día, como en este día, porque el Eterno, déjame llevarte. Déjame abrir mis notas, hasta eso que estudié bien, porque no he tenido necesidad de ver mis notas. Mira, aunque ustedes pensaron de mí hacerme mal, Elohim lo pensó para bien. Fíjate, lo pensó para bien. O sea, lo que ustedes planificaron hacerme maldad, Elohim lo permitió, pero fue para bien. Interesante. Porque también, ojo con lo que sigue, la palabra hebrea para pensó es Ashaba, que también significa calcular, pensar, calcular. Ahora usemos la palabra calcular en el verso. Aunque ustedes pensaron de mí hacerme mal, Elohim lo calculó para bien. Y ojo con lo que dice, para ser como en este día. ¿Qué estaba ocurriendo en ese día? El verdadero perdón entre los hermanos. El verdadero arrepentimiento del corazón de ellos ante su hermano y la verdadera aceptación del perdón de parte de Joseph. Y es ahí cuando viene ese día. Entonces, quiero que vean todo lo que recorrió Joseph, todo el sufrimiento, la privación, la humillación, el dolor, una posible pena de muerte, etcétera, 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 y luego es levantado. Y tuvo que pasar todo eso. Y tuvieron que pasar años porque en ese día, conforme a la agenda de Yahweh, iba a haber una reunión donde tenía que haber un perdón, una liberación y una reintegración familiar, como en este día. Por eso es bien importante entender que lo que sea que te haya ocurrido malo, adverso, o te esté ocurriendo al día de hoy, adverso,
Detrás de eso hay un propósito para bien tuyo. Pero vendrá el día en que descubrirás la razón de que eso, de por qué llegó eso a tu vida. Es que fue para bien. Y tú dirás, bueno, ¿cómo, cómo es que es para mi propio bien tal situación? ¿Cómo es que es para mi propio bien semejante privación? ¿Cómo es para mi propio bien semejante condición, la que sea? Pues aunque no lo creas, sí lo es. Pero tú necesitas, en la fe que el Eterno nos ha dado, asimilarlo y entender que es para tu propio bien, aunque no lo comprendas. Pero por la emuná, por la fe, acepta que es para tu propio bien. Y el Eterno, entonces es cuando te da la estrategia y la sabiduría para hacerte responsable de lo que Él permitió que viniera a tu vida. Cálculos. El Eterno hizo cálculos, cálculos precisos, las personas, los protagonistas, el día, el momento preciso, todo está calculado, todo está supervisado, todo está dirigido por Él. Y todo tiene una dosis de dolor, de angustia, etcétera, pero no mayor a la que puedas resistir. Ojo, ¿por qué? Porque Él está supervisando, porque Él tiene el control de eso. Entonces, ¿qué pide Él de nosotros en esta parasha? Mijito, mijita, tú no eres responsable por dónde te estoy llevando. Tú no eres el responsable. Soy yo el que está dirigiendo esto. Pero yo necesito que hagas dos cosas. Adquiere la sabiduría que necesitas para salir, para manejar esto. Y segundo, hazte responsable de qué es lo que vas a hacer con el dolor y con todas las vicisitudes que se relacionan con la angustia, con la pérdida, con la privación, con lo que sea adverso que estamos viviendo. Te lo vuelvo a repetir. Nosotros no somos responsables de lo que nos ha ocurrido. Algunas cosas sí, otras no. Pero sí somos responsables de lo que vamos a hacer con las secuelas, con las consecuencias. Y esa responsabilidad se asume con sabiduría. Pregunto, ¿por qué los hermanos consideraron hasta la muerte de su papá para ponerse a cuentas con Joseph? Porque pensaron ellos que porque el papá vivía, Joseph no les iba a hacer nada. Pero como ya no había muro de defensa, dijeron, ahora sí no se nos viene el chagüistle. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues vamos con el carnal y le pedimos perdón. No nos queda otra opción. Está bonito, Kikoche. Bueno, vamos. Hermano, ¿sabes qué? Perdónanos, fuimos malvados. Los escucha. Pero ese proceso fue en dos tiempos. Primero mandaron a un mensajero y le dijeron, acuérdense que Joseph no era cualquier persona, era el virrey. Y a pesar de que eran sus hermanos, tenían que seguir un protocolo. Mandaron a un intermediario, el intermediario mandó la señal, estuvieron frente a Joseph y se postraron. Pero antes de que ellos llegaran, hubo un mensajero, hubo un intermediario que llevó el mensaje al rey y le dice, tus hermanos están arrepentidos, quieren verte. Y lloró Joseph, dice la Torá. Y viene el segundo momento, se presentan, hermano, perdónanos, porque te hicimos mal. No hay nada que perdonar. Fue para bien como en este día. Es así como tenemos que empezar a ver las cosas nosotros, ¿sí? Hacernos responsables de lo que nos está ocurriendo y ya no víctimas. ¿Por qué?
Porque si te pones en condición de víctima, ojo, no estás atestiguando del poder del Eterno, ni mucho menos estás demostrando quién eres, hijos de Elohim. Somos hijos de Elohim. Y los hijos de Elohim no somos víctimas de nada ni de nadie, sino que somos personas responsables. El Eterno y su palabra nos lleva a ser personas responsables de lo que hacemos, de lo que decimos. Y en cuanto a lo que recibimos de otras personas, insisto, no lo podemos evitar, pero sí lo podemos manejar, ya que lo tenemos en nuestras manos la situación. ¿Cómo ven? Y es así como tenemos que acostumbrarnos a vivir como personas responsables de cada aspecto de nuestra vida y de todos los aspectos de nuestra vida, mantenerlos en luz y estar vigilantes, porque termina el verso 22, perdón, inicia con una frase inquietante. Joseph se asentó en Mitzraim. Se asentó en Mitzraim, él y la casa de su padre. Es decir, hicieron Vayesha. Poder, gloria, dominio, posición, las mejores tierras ubicadas en el delta del Nilo y se asentaron. Joseph se asentó él y la casa de su padre, es decir, toda la prole se asentaron. Y aquí utiliza la misma palabra incómoda de Vayeshev, de la parasha Vayeshev. Ve Jacob Vayeshev. Y Jacob se asentó. Y es así que nosotros, mis hermanos, no debemos mantener ninguna área de nuestra vida cómoda. ¿Me explico? No debemos permitirnos asentarnos. ¿Qué pasa si dejas una tortilla de maíz en el agua? Se echa a perder, le sale moho. ¿Qué pasa si dejas de respirar? ¿Qué pasa si tu corazón se detiene? ¿Qué pasa si tus pulmones colapsan? ¿Qué pasa si tu sangre deja de fluir? ¿Qué pasa si dejas de aprender? ¿Qué pasa si dejas de ver? ¿Qué pasa si dejas de escuchar? ¿Qué pasa si dejas de caminar y te quedas sentado por todo un año? ¿O qué pasa si dejas de levantarte y te quedas acostado por todo un año? ¿Qué pasa si dejas de pensar? ¿Qué pasa si dejas de leer? ¿Qué pasa si dejas de amar? ¿Qué pasa si dejas de ejercer tu emuná? Nos atrofiamos, nos bloqueamos y para que todo vaya de mal en peor no tienes que hacer nada. Pero para evitar que venga lo malo tenemos que hacer mucho. Vayesha, no te asientes. Aunque estemos en una condición de equilibrio, en una condición tranquila, de paz, que es lo correcto, ¿sí? Debemos de permanecer siempre vigilantes, siempre atentos, tampoco andar paranoicos. No, no, no. En sana paz, ¿sí? Estar escudriñando nuestra propia vida. ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi condición de esposo? ¿Cómo estoy como esposo? ¿Cómo soy como hijo? Como hermano, ¿qué tal? Mi calidad de mi fraternidad, ¿qué tal? Mi calidad de madre, mi calidad de papá, ¿sí? Y así nos vamos, y así nos vamos. En cada área, en cada aspecto de mi vida, tienen que estar en constante movimiento, no asentarnos, porque el asentamiento, y no me refiero a un lugar en específico, sino habla de la falta de dinamismo,
de nuestra vida. La falta de ese dinamismo, que obviamente la contraparte es que nos lleva al asentarnos, al confiarnos, a relajarnos, a conformarnos, nos va a llevar a nosotros y a nuestra descendencia a una caída. Por eso Joseph nos está enseñando algo, porque ahí está el problema y la solución a la vez. El problema es el asentamiento. ¿Y la solución cuál es? Proyectar a las nuevas generaciones cómo tenía a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos. ¿En dónde los tenía? En sus rodillas. ¿Qué quiere decir eso? Que él, ojo, él se encargó de educar a su descendencia. Vamos a ver, tráiganme los nietos para acá, tráiganme, aquí los quiero. ¿Y qué hizo Jacob con Efraín y con Menashe? En sus rodillitas y ya estaban quinceañeros. Jacob ejerció una paternidad sobre esos muchachos. Joseph ejerció una paternidad sobre sus nietos, sobre sus bisnietos. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar, porque estamos en un mundo, en un reino que no es compatible con lo que estudiamos aquí, con lo que oímos aquí, no es compatible. Goshen es el reino de los cielos que está dentro del reino de la esclavitud y la oscuridad. Goshen es un área rica y próspera, reservada para los súbditos del reino. Y tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo se llama esta parasha? Y vivió. Tenemos que aprender a vivir de una manera tranquila, próspera, gozosa, llena de paz, pero también no perder de vista que allá afuera hay los suficientes variables que pueden afectar tu vida espiritual y la tendencia que lleva tu familia, que lleva tu trabajo como padre, como madre, y que impacta positivamente a tus hijos. ¿Hacia dónde quieres que se dirijan tus hijos? Hacia el bienestar, que les vaya bien, pero que les vaya bien como a los egipcios o que les vaya bien como el Eterno dice. Como el Eterno dice. ¿Sí me entiendes? Entonces, el trabajo que estamos haciendo aquí es tremendo para lograrlo y no permitir que nuestra descendencia vivan como los que viven allá afuera, sino que vivan siendo piadosos, justos, temerosos del Eterno, inmunes al veneno, al peligro y a la seducción de ese mundo que esclaviza, que mata y envenena. Tengamos mucho cuidado y como dice la última frase, sé fuerte. Tienes que ser fuerte. Sé fuerte y seamos fuertes. Y que se diga de nosotros, y vivió como Dios manda. Dale un aplauso al Creador. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven. Les decimos Shalom. Muy bien, mis hermanos, vayamos a casa.